Bueno, buenas tardes para todos los que nos acompañan y se están uniendo a nuestro webinar de hoy, de este miércoles que ya está llegando la tarde. Me alegra saludarlos. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo siendo las 6:01 de la tarde y les quiero dar a todos la bienvenida a este espacio de Alumni Uniandes y agradecerles por acompañarnos. Nos alegra mucho ver el interés que despertó este tema en muchos de nuestros alumni. Tuvimos más de 400 inscripciones, mucha gente interesada y en este momento pues somos alrededor de 50 las personas que nos estamos conectando. Y eso pues confirma que cada vez somos más los que entendemos que el bienestar es un tema que permea toda nuestra formación y transformación y nos alegra validarlo porque en la gerencia de relacionamiento alumni siempre estamos trabajando en buscar maneras y experiencias de poder acompañarlos a lo largo de la vida, como es la meta de la Universidad de los Andes. Entonces, bienvenidos y, y pues justamente este será el centro de nuestra conversación, el bienestar, ¿no? En general de nuestro cuerpo, de nuestra mente y cuando hablamos de rendimiento solemos pensar en fuerza, resistencia, disciplina y entrenamiento físico, pero hoy nuestra invitada, quien va a dirigir nuestra sesión, nos va a recordar que hay algo que sucede mucho antes de que el cuerpo responda y es la manera en que pensamos y las creencias con las que enfrentamos muchos desafíos, esta vez pues físicos. Eh, Estoy segura de que todos los que estamos aquí sigue creciendo las conexiones. Eh, Estamos en momentos distintos de la vida y tenemos muchas preguntas distintas y nos conectamos con distintas expectativas, ¿no? Entonces sabemos que hay personas que están pensando en empezar a hacer deporte, otras que seguramente regularmente lo hacen, pero también creemos que nos acompañan ciclistas, corredores, triatletas y vamos a intentar que este espacio de una hora, una hora larguita para tener tiempo para sus preguntas, podamos llevar esta conversación y contestar preguntas como las que ya nos han hecho en las distintas publicaciones de cómo mantener la motivación, cómo responder a la frustración y a la ansiedad antes de una competencia, cómo entrenar la mente para sostener ese esfuerzo. Y para eso quiero darle la bienvenida a Olga. Hoy nos acompaña Olga María Vargas. Olga, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias Mu- primero, antes que todo, a ustedes por esta grata invitación. No, gracias a ti por disponer de tu tiempo y de tu espacio para estar aquí. Les cuento un poquito de Olga. Olga es psicóloga de la Universidad CES, magíster en psicología clínica y de la salud de la Universidad de los Andes, certificada en psicología del deporte y mindset coach de Adidas Colombia. Y conversando previamente con Olga, pues tiene una trayectoria muy valiosa, pero lo más bonito es la coherencia, porque Olga vive todo lo que estudia y hoy acompaña pues deportistas después de haber sido integrante de la Selección Colombia de Natación, de ser campeona panamericana y recientemente pues ganó el Ironman 70.3 de Colombia. Es decir que pues Olga no solo tiene los títulos, sino que ha vivido, ¿no? Ha superado los retos y ha encontrado el camino y hoy viene pues a compartirnos desde la base científica y académica. Entonces, de nuevo, gracias por estar aquí, Olga. Voy a recordar, ya tenemos 70 personas aquí con Wow. nosotros. Bienvenidos a todos. Entonces, les Muchas cuento un gracias. poquito. Vamos a estar cerca de una hora larguita, depende de cómo surgen las preguntas y cómo va el hilo conductor. El chat va a estar abierto para que ustedes vayan haciendo sus preguntas y yo espero tener la capacidad y estar muy atenta para reunirlas y poder ir haciéndoselas a Olga. Y para comenzar, Olga y yo les queremos proponer una actividad muy sencilla, pero nos da, y más que todo a Olga, información sobre los que estamos conectados. Entonces, en sus pantallas, ahorita dentro de un par de segundos les va a aparecer una encuesta de dos preguntas muy sencillas para saber
en qué nivel deportivo están. Y la otra es como la mayor frustración que enfrentan o el desafío o reto que es más constante en ustedes. Entonces, Rodri, si nos ayudas, va a aparecer la encuesta en sus pantallas. No la cierren sin responder porque a veces uno en automático cierra muy rápidamente. Entonces, Sí. Rodri, estamos preparados para las preguntas. Entonces, nos interesa conocer el perfil deportivo de los Ujú. que estamos acá. Respondan, por favor. Voy a dar un minutico más para que respondan. Entonces tenemos un 6% que está respondiendo que es sedentario, Olga, no realiza actividad física o deportiva de forma regular. Ok, Tenemos 15 personas que nos responden que son principiantes, realizan actividad física ocasionalmente y está iniciando. En el nivel intermedio nos aparece la mayoría de la población de la que está conectada, practica deporte de manera regular y tiene experiencia ujú, moderada. Y tenemos a 10 personas de las que nos han contestado que están en un nivel avanzado, entreno con frecuencia y tengo un nivel alto de experiencia y condición física. Y 3 perfecto, personas de alto rendimiento. súper. Ahí se van uniendo los que se van uniendo, ya vamos 80 acá. Entonces, por Wow, favor, ayúdenos respondiendo la pregunta. Voy a ir viendo las respuestas de la segunda. El mayor reto de hoy para la mayoría, para el 53% está en mantener la disciplina. perfecto. El 16% nos cuenta que manejar la frustración, su Muy mayor reto. importante. Está muy bajito, en 2% el encontrar tiempo para entrenar. Ok, Y vuelve y aparece el manejo de la frustración. Parece que es el más, es bien el importante. reto, el reto común. Entonces, para Sí, que lo tengas sí. en cuenta. Perfecto, Son aquí ya las estoy 6:08. anotando. Son las 6:08 de la tarde. Y nuevamente les damos la bienvenida. Ya somos 85 personas. Creo que ya, pues eso nos da una idea, Olga, de quiénes estamos hoy aquí reunidos. Entonces, Perfecto. pues te abro como el micrófono y te doy paso porque queremos comenzar con una dimensión que hemos llamado número uno. eh, Ujú. Y es que muchas veces pensamos que el rendimiento depende principalmente de la disciplina y de la motivación, pero Olga nos va a contar que todo comienza un poquito más atrás, con esas creencias que nos determinan la forma en que actuamos, persistimos o renunciamos frente a los retos. Entonces, adelante, Olga. Sí. Bueno, pues voy a empezar hablándoles desde la base para que entiendan un poco todo lo que tiene que ver con el mindset, cuál es la base, qué es lo que sucede y cómo contextualizamos el mindset. El mindset es como un grupo de herramientas, de estrategias que nosotros ya tenemos en nosotros mismos o que las podemos ir desarrollando con el tiempo, que no solamente es como quién tiene talento o no tiene talento, esto como que sí lo tiene o no lo tiene. Uno de los aspectos más importantes es que el mindset es como un conjunto de herramientas en particular que nos potencian, nos movilizan y nos anclan en no solamente la interpretación que nosotros tenemos desde la parte del mundo, de las situaciones, de lo que nos va sucediendo, sino cómo esas creencias se van movilizando en nuestras emociones y nuestras conductas, cómo todo este arsenal de estrategias que nosotros tenemos o que vamos a ir desarrollando, podemos incluirlo mucho dentro de la interpretación que nosotros le hacemos con las situaciones, con el mundo en particular, con la parte del deporte, cómo nos vamos movilizando nosotros desde todo lo que tiene que ver con nuestra parte deportiva, nuestra área deportiva y cómo eso lo ponemos en pro de nuestro rendimiento, en pro de nuestros hábitos, en pro de cada una de estas funciones que nos requiere
el movilizarnos por nosotros mismos. Entonces, una de las bases más importantes, y aquí como, porque lo quiero llamar mucho, porque lo estamos hablando desde la parte del mindset deportivo, y es que con el tiempo yo he venido ajustando y movilizando lo que es la psicología clínica, la psicología de la salud y la psicología del deporte, que son mis tres grandes bases, junto con la experiencia deportiva que llevo desde muy pequeña, desde los 3 años soy nadadora y desde el 2019 soy triatleta, y cómo todo esto se ha venido movilizando al mindset deportivo. Cómo, y ahorita voy a ir hablando un poco del mindset fijo, del mindset de crecimiento, como todo esto desde la base de nosotros como seres humanos, las creencias que nosotros tenemos, lo que le compramos a la sociedad, por así decirlo, para estructurar nuestras propias creencias, esa información que nosotros tenemos que nos pone en juego con lo que nos va sucediendo en nuestra realidad, va impactando significativamente en la construcción de nuestros hábitos, en la construcción de nuestro deporte, en la construcción de esas respuestas hacia un objetivo o hacia algo que nosotros queremos conseguir, por ejemplo, desde la parte deportiva. Pero obviamente esto también lo podemos ir traslapando a las diferentes áreas de vida, como a la parte laboral, a la parte personal, a la parte social. Entonces, esto también, y más adelante lo vamos a ir hablando, es cómo nuestras áreas de vida ayudan, potencian o a veces tampoco nos ayudan muchísimo para este mantenimiento o este consistencia en el deporte. Entonces eso es como parte de ese primer acercamiento de cómo el mindset, como estrategias, herramientas, formas que tenemos ya en nuestro procesamiento de la información desde nuestra parte cognitiva se pone en pro de esto que nosotros estamos haciendo desde la parte deportiva. Bueno, entonces avancemos en eso que nos estás planteando y quiero preguntarte como, ¿qué papel juega la familia o el entorno y la historia personal, ¿no? En esa relación que construimos y que empezamos a tener nosotros desde muy jóvenes o después muy grandes con el deporte y como ser conscientes de las capacidades de nuestro cuerpo y lo que el deporte hace como en beneficio de nuestra mente, de nuestro bienestar físico y mental. Bueno, pues es algo muy significativo cada vez que yo acompaño a más personas en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estrategias para potenciar su parte deportiva y también para potenciar su parte personal. Cada vez me doy más cuenta el ejemplo o lo que significa el ejemplo de la familia, lo que significa el ejemplo que de pronto papás sean deportistas o no tienen que ser súper deportistas, pero sí que estén en pro de la movilización del deporte, que vivan muchos de esos valores que moviliza innatamente el deporte. Eso impacta significativamente en el ejemplo, en naturalizar parte de lo que es movilizarse por uno mismo y en aprender que esto es algo muy significativo que yo lo he visto en muchas personas, y es a movilizar la naturalización del deporte en la vida de las personas versus cuando esto no sucede, cuando hay de pronto un sedentarismo por parte de la familia, no hay naturalización desde la parte deportiva y cómo se ve el deporte como una obligación, el deporte como algo que hay que empujar, el deporte como algo que es porque toca, es porque me obligan casi, que entre comillas, que me obligan casi a tenerme que mover. En ese punto, en muchas ocasiones, la resistencia que pone el cuerpo frente al mantenerse en la consistencia a lo largo del tiempo puede ser bien, bien, bien compleja. Entonces, aquí hay que mirarlo mucho con pincitas, porque obviamente esto no quiere decir que si un papá ya es deportista, el hijo va a salir netamente deportista. No, pero en muchas ocasiones sí promueve y puede propender para el hecho de desarrollar valores y movilizar la posibilidad a involucrarse en una práctica más saludable
A mí no me gusta tanto como decir bueno o malo o enfermedad o algo, algo saludable, sino es más como el movilizar desde mi vida, desde mi salud mental o desde mi vida mental, como yo me involucro desde la parte del deporte o el mover mi cuerpo como tal. Entonces, eso ya, y si vamos y lo vemos desde la base, desde la parte del mindset, a mí ya me para con las creencias que yo tengo hacia el deporte, con cómo yo veo el deporte, ya me pone en una disposición completamente diferente para las emociones y para yo poder llevar el acto del deporte un poquito más allá. No sé si es claro con lo que te digo. Escuchándote, creo que podemos tener muy claro que la disposición hacia el deporte, ¿no? Y hacia hacerlo, pues es más natural en quienes tienen ese entorno desde que son chiquitos y ven, ¿no? Eh, que eso sucede en casa, que ocupa un lugar importante. Pero cuéntame, Olga, si eso determina, quizá dificulta un poquito más que alguien en una edad un poquito más avanzada, que no es la niñez, decida empezar. Entonces, ¿cómo identifica uno que a pesar de que no lo ha visto, puede ser capaz y puede dar ese paso y como que cambiar esa historia o darle la vuelta a esas creencias de, de no, no estoy hecho quizá para el deporte o eso competir es para los que vemos en televisión o para otras personas que están muy lejos de mí? Sí. Entonces, aquí vamos mucho para algo que se llama el mindset de crecimiento y el mindset fijo. Esto está hecho por una autora que se llama Carol Dweck, que ella desarrolló las teorías de la teoría del mindset y ella explica algo que a mí, desde que yo lo empecé a estudiar y a entrenarme en mindset, me hizo muchísimo sentido con respecto a eso. A nosotros la sociedad nos ha impactado muchísimo en enseñarnos en bueno o malo, excelente, terrible, eres un éxito, eres un fracaso. Y aquí nos polarizan muchísimo y en el deporte, por ejemplo, uno ha escuchado mucho, y yo esto lo escuché desde muchas áreas de mi vida, en particular desde muy chiquita en el deporte, y es como, no sé si ustedes han escuchado cosas como, ay, es que tiene mucho talento. Ay, es que solamente es para los talentosos. Ay, es que eso a mí no se me da porque yo no nací con ese talento. Y en muchas ocasiones uno escucha a papás diciéndole a los niños, ay, es que él, pobrecito, es que a él no se le da eso. Y hay muchas personas que también me dicen, como es que yo no es como que eso, yo eso para eso no la logro, no soy, no tengo talento, no soy bueno, no. Y se identifican muchísimo, es como que se les mete en su identidad, en su personalidad el hecho de que yo soy bueno o no soy bueno para algo. Puede que uno pueda tener afinidad hacia algo. No es lo mismo una persona que tiene mucha más habilidad, por ejemplo, en un arte, algo más fino, a una persona que tiene más afinidad con algo de pronto motor más grande o un motor que no se necesite como tanta puesta en la minucia. Pero desde la parte del mindset de crecimiento nos dice que nosotros biológicamente tenemos la posibilidad de desarrollar capacidades. Y aquí yo lo he visto en muchas personas que incluso no tuvieron de formación deportiva desde la niñez, pero después se dedicaron a entrenar, les apasiona, se dan cuenta que encuentran un deporte y son muy rigurosos, mantienen su disciplina o su trabajo constante en el desarrollo de lo que requiere de ellos ese deporte y terminan también teniendo un nivel espectacular y unas respuestas muy grandes frente a eso. Entonces, digamos que no es un sí o sí, uno tiene que tener esto desde nacimiento y que única y exclusivamente quienes tienen familia que promueve el deporte y la movilización, entonces ya es única y exclusivamente quienes van a tener unas respuestas deportivas muy altas, pero si hay mayor predisposición, si hay más como digamos que este empuje un tris más pequeño en porcentaje que pueda potenciar esa parte. Y aquí el contexto obviamente también termina siendo
súper importante, no solamente la familia de base, sino también con quien nosotros empezamos a medida que vamos creciendo, con quienes nos empezamos a relacionar. Y esto tiene mucho que ver también con esta necesidad de afinidad o de pertenecer a un equipo, a un grupo, a una sociedad, como eso nos, en muchas ocasiones, si no tenemos un criterio fuerte, como eso puede hacer que nosotros terminemos no haciendo deporte o involucrándonos en diferentes hábitos o nos potencien, nos muevan y nos lleven a mantenernos a unos niveles completamente diferentes desde la parte deportiva. Entonces, sí es muy significativo cómo estas creencias pueden impactar significativamente en la respuesta que nosotros tenemos o el enganche y el mantenimiento también de un deporte consistente a lo largo del tiempo. Si es, Ok. si es, si más o menos vamos encajando. Pues preguntémosle a la audiencia si con un dedito nos pueden ir diciendo si van siguiendo. Recuerden que el chat está abierto para sus preguntas, pero creo que ahí tenemos un buen arranque. Y mira, la Me gente va encanta. siguiéndote, va Ahí entendiendo. hicieron una pregunta que se les quiero responder. Preguntaron Claro que sí. de qué Ironman había ganado. Gané el del 2022, la general, el 2024, la general de Cartagena. No hice Barranquilla, ese se lo ganó en esta ocasión, se lo ganó Lina Raga. Y en el 51-50 de hace 2 años quedé de segunda en la general. Así que ahí ya les respondo. Ah, bueno. Tenemos también a Janet, estás levantando la mano, Janet López. Te invito a que nos escribas la pregunta por el chat, porque en este momento somos más de 120 y la logística se nos complica abriendo los micrófonos, pero sí, pues yo voy a intentar ser la voz de ustedes. Entonces, anímate a escribirnos por el chat para hacer tu pregunta, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, Olga, para retomar un poquito eso que estás diciendo. Estoy imaginando como una persona que arranca, ¿no? Que no viene de ese privilegio de tener el deporte como metido, pero dice, lo voy a hacer y lo voy a lograr, pero encuentra muchos como cosas que no dejan que funcione y empieza ese pensamiento, no nací para esto. ¿Cómo hay una herramienta? ¿Qué preguntas nos podemos hacer para identificar y hacer como ese sweet spot para cambiar y tener otra mentalidad y saber que podemos entrenar también nuestra mente y cambiar esas creencias y eso que nos hace sentir incluso en el cuerpo como desanimados? Perfecto. Entonces, aquí hay un aspecto que a mí me parece espectacular trabajarlo y desde que yo lo empecé a vivir en mí mismo, en realidad, en mí misma, en realidad, eso ha funcionado espectacular y tiene que ver con el cambiar la motivación por el compromiso. Entonces, ¿a qué quiere decir esto? A nosotros nos han hecho creer y nosotros mismos nos hemos hecho creer también que tenemos que estar muy motivados para poder engancharnos en un deporte o para poder arrancar o para uno tenerse que mantener. Entonces, el día que yo me motive, entonces a ese día sí lo voy a hacer. El día que yo me sienta preparadísima para hacer algo, entonces ahí sí lo voy a hacer. El día que yo me sienta que ya tengo el cuerpo o la resistencia para hacer esto, entonces ahí sí lo voy a hacer. Y eso termina mucho siendo la propia motivación, que es cuando químicamente nuestro cuerpo responde y nos da como ese boost para nosotros conectarnos con algo en particular. ¿Qué termina sucediendo con eso con respecto a la motivación? Y es que ella se puede disminuir, ella puede tener un pico, ella puede subir y bajar. Y a veces puede aparecer al principio o puede aparecer después. Entonces puede ser que si arranquemos muy motivados y después disminuye y ahí es cuando yo digo, obviamente, si mi condicionante es yo hago ejercicio con motivación, pues obviamente si se disminuye, ahí es donde sucede que muchas personas dejan de hacer las cosas porque su única condición es sí o sí yo hago ejercicio con motivación. Entonces, cuando ya no existe, obviamente eso ahí ya se desapareció el empuje y dejó de hacer las cosas. Cuando yo lo bajo al compromiso, yo movilizo mucho, yo como lo vivo en mi cotidianidad, es como yo desde el fondo de mi corazón anclo
vinculo y me conecto con esto que yo estoy decidiendo hacer por mí misma, con mi vida, con mi responsabilidad que yo tengo en mi conexión conmigo misma. Cuando yo voy hasta allá al fondo de esa última fibra de mi corazón y me conecto con algo en particular, que esto es muy bonito, ¿no? Darse el espacio de buscarlo, de experimentarlo, de sentirlo, de vivirlo, de ir hasta allá. Ahí es cuando se hace ese chip, esa conexión del compromiso como factor de mantenimiento a lo largo del tiempo. Y esto es uno de los aspectos que, por ejemplo, yo más trabajo con las personas a las que yo acompaño desde la parte del mindset, y es empezar a buscar, entender, reconocer y ver cómo el compromiso termina siendo este factor en común que vamos movilizando para una práctica más consistente en el tiempo. Entonces, ¿qué termina sucediendo? La motivación es química, pero el compromiso se termina volviendo más en mi identidad y me va a ayudar a mantenerme muchísimo más en el tiempo. Voy a compartirles pantalla para mostrarles 3 puntos súper importantes con respecto a esto que tiene que ver con la motivación y el compromiso, para que ustedes mismos puedan, si quieren, le pueden tomar un screenshot, pueden escribirlo y aquí vamos, les voy explicando para que ustedes lo vayan entendiendo. Aquí ya les voy a empezar Listo. a compartir la pantalla para que también tengan esta parte visual. Entonces, ¿qué era lo que yo les estaba diciendo con respecto a esto? La dopamina, ella impulsa, no sé si ya se esté compartiendo la pantalla aquí, Ya lo la voy a vemos, sí. poner en pantalla grande para que lo puedan ver. Entonces, les explicaba, la motivación moviliza mucho la dopamina y ella es quien impulsa a que nosotros empecemos diferentes aspectos como puede ser cualquier tipo de deporte o un hobby o una manualidad, pero ella normalmente nos mueve, nos lleva y ella está muy conectada con la motivación. ¿Eso qué pasa? Y yo les decía, ella tiene su ciclo y ella en algún momento va a disminuir. Entonces, ¿quién depende de ella para sostenerse, para mantenerse en el tiempo, para entrenar o para hacer las cosas? De pronto, cuando ya disminuye ese estímulo, pues también va a disminuir esa práctica. ¿Quién va más hacia construir su parte de identidad alrededor de un entrenamiento, de una práctica, de una responsabilidad propia con la energía propia? Va a movilizar esto más el tiempo y no va a necesitar todo el tiempo este boost de motivación para poderse mantener. Entonces les voy a dejar inicialmente 3 puntos súper importantes para que puedan empezar a identificar cómo basarnos o cómo ir trabajando más el compromiso más que la motivación. Pregúntense primero el para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto antes de qué quiero lograr? Cuando yo me empiezo a decir, ay, es que yo quiero hacer tal carrera, ay, es que yo quiero lograr tal peso, ay, es que yo quiero hacer esto en particular, en muchas ocasiones eso no es tan controlable. Y aquí hablamos mucho de los controlables. Yo hablo muchísimo de los controlables porque tenemos controlables internos y controlables o no controlables externos. Si yo, por ejemplo, decido que mi motivación está asociada más a una medalla de una carrera en particular y me imagino que única y exclusivamente eso es lo que yo necesito para motivarme. Si cancelan la carrera, que esto puede suceder en muchas ocasiones, entonces ya se me cayó la motivación, entonces ya no lo voy a hacer. Si lo hago por un tiempo, entonces si me doy cuenta que de pronto en el proceso del entrenamiento o en la misma carrera me doy cuenta que no voy a lograr ese tiempo, entonces ya para qué, apague y vámonos. O me dejo y no le intento hasta el último momento. El para qué, esto yo aquí en mi corazón, en mi cuerpo, en mi vida, para mi proceso en particular, ¿para qué lo quiero hacer? Ese es uno que es súper, súper, súper importante. La segunda es anclar la acción a una identidad y no simplemente a una meta, como se los estaba diciendo ahorita. Algo como yo soy alguien que entrena, yo soy alguien que me muevo por mí misma, yo soy alguien que decido mi responsabilidad energética, más que cosas diferentes como
Entonces, si hace buen clima, yo sí salgo a correr. Si no hace buen clima y entonces está ahí como que medio grisecito, obviamente no es como irresponsablemente siempre, entonces solamente salgo a correr lloviendo, no, pero movilizo diferentes formas, entonces, ok, entonces de pronto puedo ese día hacer algo diferente, puedo entonces ese día, en vez de ir a correr en la calle porque está lloviendo, entonces si tengo acceso a correr en el gimnasio, pues voy y corro en el gimnasio. Es movilizar mis propias condicionantes o mis propios controlables que me anclan desde esa identidad como yo soy alguien que me responsabilizo por mí mismo, más que por factores externos que en muchas ocasiones son súper poco controlables. Hay personas que cuando estamos trabajando estrategias mentales, en particular para carrera, hablamos cosas como, ay no, tiene que ser el día perfecto. Entonces uno solamente piensa que eso es lo que así es como tiene que ser. O si por ejemplo, en ciclismo, cuando es en triatlón, en ciclismo, no, uno cree que todas las carreras de triatlón son planas y cuando entonces uno se da cuenta que hay una que tiene un medio desnivel, ya me desmotivé o ya es lo terrible o ya es lo peor, entonces hay catastrofización. Y no, vamos a organizar frente a los propios controlables y eso como cuando yo movilizo mis controlables me lleva más a trabajar mi propia identidad. Y la tercera es revisar qué creencias sobre el esfuerzo uno heredó tanto de la historia familiar como de lo que uno se ha venido viendo en redes actualmente o también de lo que uno se compra, de lo que escucha por ahí en medio de la sociedad. ¿Esto a qué voy? Cuando uno identifica que, y esto es una creencia que es muy común, cosas como entre más me esfuerce, mejor me tiene que ir, o entre más me esfuerce, entonces más valor tiene, y entre más difícil sea, entonces más le presto atención y más significativo termino haciendo las cosas. Esto no quiere decir que entonces, como lo escucha uno ahorita, por esto son lados completamente, a mí me gusta hablar mucho de los umbrales, no es que entonces el hecho de que todo tiene que ser terrible y me tiene que costar un montón, pero tampoco de lo que hablamos ahora, que todo tiene que ser fácil, todo tiene que fluir, todo tiene que estar pues como mandadito a hacer. No, es ponernos en la mitad, pero es identificar cómo en muchas ocasiones nos metemos bastante en estas creencias asociadas a cómo yo movilizo la opción del esfuerzo. Entonces esas son mi primera estrategia para ustedes. Ajá. Olga, buenísimo y me haces pensar en cómo pues pasan muchas otras áreas de la vida y es como hay que conectarlo con un propósito, ¿no? Con algo que llene eh, lo que eres, lo que quieres conseguir, no que esté afuera eso, sino que está adentro. Y ahí quiero también como introducir un tema que no hemos hablado pero que pues de acuerdo a la práctica deportiva que cada uno de los que está acá conectado hace, sale aquí en el chat y quiero hacerte una pregunta que nos hace Lorena Castro y que se repite el Lapsun, que es el usuario que está conectado con ese nombre, y es qué pasa, y desde el enfoque del mindset, qué pasa cuando lo que aparece ya una vez como que logras romper ese yo sí puedo y empiezas a competir o a entrenar de manera regular y aparece una lesión y un dolor físico que es limitante, ¿no? Eso también puede que ya superaste las creencias y todo lo que traes, pero aparece algo que físicamente te está limitando y pues ataca también tu mente. ¿Cómo manejar eso alrededor de las lesiones? Perfecto. Yo tengo, la verdad, una visión bien particular de las lesiones. Se los voy a compartir que esto ha sido mucho desde mi propia experiencia de cómo he identificado, movilizado, trabajado y acompañado también a las personas que tienen lesiones. Hay lesiones de lesiones. Hay lesiones que yo sé que podrían llegar a sacarlo a uno completamente del deporte en el que uno está y el resignificar mucho la identificación que uno tiene
con el ser deportista de un deporte en particular, valga la redundancia, eso me moviliza completamente a yo quién soy, a trabajar mucho mi identidad, a revisar qué es lo que está pasando en mi vida en el que yo ya no soy absolutamente nadie porque esto era completamente lo que a mí me absorbía o como yo me identificaba como persona específicamente con mi deporte. Aquí hay que revisarlo muy bien porque esto ya son lesiones que de verdad son muy de trabajo desde la parte clínica y que tenemos que ir revisando con muchas pincitas para ayudarle a la persona a que restablezca todas sus diferentes áreas de vida y a ver desde dónde puede seguir funcionando. Entonces, estas son digamos que las lesiones que son mucho más complejas cuando, por ejemplo, futbolistas que terminan con lesiones de meniscos o lesiones de fracturas muy fuertes que les recomiendan no volver a jugar fútbol, o personas que se accidentan, que tienen de pronto disección de alguna parte de la columna vertebral, terminan en cuadraplegias, en paraplegias y que evidentemente eso impacta significativamente en este lado. Hay otras lesiones que podrían ser más las que digamos, por ejemplo, en el running o en ciclismo o en otros deportes en particular, son estas que se pueden tramitar, que se pueden revisar, que se pueden trabajar, que se pueden, que uno dice, bueno, estoy fuera 2 semanas, una semana, un mes, 6 meses, mientras vuelvo y me recupero. Hay un punto muy específico y es que nosotros creemos que nunca nos puede pasar nada, que nunca va a suceder absolutamente nada y que todo tiene que salir perfecto, divino, especial y entonces el proceso tiene que ser lineal, todo tiene que salir tal cual como uno se lo imagina, con los colorcitos y todo así espectaculares. Y cuando llega algo que evidentemente nos puede pasar a cualquier persona en cualquier momento de la vida, entonces, la frustración es una de las emociones o de los factores que más nos mantienen en este punto específicamente. Entonces, primero, entender que somos seres humanos, en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa. Esto es súper fundamental porque desde ahí ya vamos naturalizando, entendiendo y reconociendo la disminución de la ansiedad cuando hay algo que no podemos hacer. La segunda es cuando mi deporte es mi único sostén, mi único regulador emocional, mi única fuente de placer en mi vida, aquí más o menos las personas sienten como si se les estuviera acabando la vida. Entonces, ¿qué termina pasando? Entran en crisis de ansiedad, en crisis existencial, en depresiones, en muchas formas porque no tienen cómo regularse porque el deporte era su único regulador emocional. Entonces aquí hay que prestarle mucha atención, aquí es cuando yo digo, nos tenemos que aprender a regular como seres humanos que somos y después hacer deporte, no volver el deporte como el único regulador emocional, porque cuando no está, ahí se le acaba a uno absolutamente todo y no quedamos con fuentes de donde agarrarnos nosotros para regular lo que necesitamos trabajar en el momento en el que tenemos una lesión. Entonces, ¿qué terminamos teniendo? Tenemos unas bases biológicas que nos puede pasar algo en cualquier momento, pero también tenemos unas bases psicológicas que van a sostener cualquiera de los puntos en los que nosotros nos encontremos a lo largo de nuestro deporte. Eso va a hacer que cuando nosotros trabajemos en el pro de nuestro deporte, ¿qué termina sucediendo? Nos potenciamos muchísimo más, respondemos muchísimo mejor porque no le estamos poniendo al deporte la carga de que nos tiene que regular a nosotros como personas. Y la otra tiene que ver con cómo nos vamos acompañando de los diferentes profesionales de la salud para apoyarnos en el proceso de recuperación desde nuestra parte de las lesiones. Entonces es trabajar la percepción que nosotros tenemos de la lesión, entender la incidencia que tiene la lesión en el deporte y en la vida en la que nosotros tenemos, cuáles son mis recursos con los que yo cuento, revisar muchísimo cuáles son nuestros controlables e incluso en este tiempo de redes sociales,
prestarle mucha atención, que tanto yo me estoy comparando, que tanto yo estoy revisando, es que el otro está haciendo, es que el otro no está haciendo, es que yo no estoy haciendo, es que los otros sí lo están haciendo. Necesitamos trabajar muchísimo en el enfoque, en lo que sí podemos controlar en este momento, y es prestarle atención a qué es lo que va respondiendo nuestro cuerpo frente al proceso de recuperación, y cómo yo desde mi parte mental y desde mi parte emocional estoy apoyando este proceso de recuperación. Algo tan sencillo, tan importante, tan básico como que las personas no entienden que entre más ansiedad nosotros tenemos frente a que no podemos hacer muchas cosas por la lesión, o nos preocupamos un montón por ese espacio de la lesión única y exclusivamente, que activamos en nuestra parte biológica cortisol. Y para la recuperación, el cortisol no nos ayuda. Para la recuperación, un sistema nervioso simpático muy activado no la necesitamos. Entonces, única y exclusivamente, hasta desde el punto de cómo interpretamos la situación en la que nosotros nos estamos encontrando, estamos repercutiendo o no en ayudarle al cuerpo a que se recupere. Entonces uno está diciendo, no, si estoy súper preocupado por mi recuperación y por mi lesión, y lo que está haciendo es todo lo contrario, es inflamando, es activando el cortisol, es no permitiendo que haya una buena cicatrización. Entonces aquí tenemos que, si se dan cuenta, como ir cogiendo diferentes factores o puntos de vista para nosotros ir implementando y trabajando lo mejor posible por este proceso de lesión en el que nos encontramos. Ok, y ahí entonces aprovecho y quisiera seguir avanzando hacia la dimensión que conversamos, que sería nuestra dimensión número 2, y es Sí. lo que empieza a pasar cuando entrenamos, cuando ya veníamos de lo que nos mueve, ¿no? Y cómo superar muchas barreras, pero ya cuando entrenamos nuestra mente y cuando entrenamos también nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque ya la gente empieza a preguntar. Por ejemplo, Fernando Ballesteros tiene una pregunta de qué ejercicios mentales se pueden ejecutar en competencia, ¿no? Como para que en el momento que te tienes que probar todo lo que entrenaste, todo salga bien. Y por ahí tenemos otra pregunta de Juan, pero entonces si quieres avancemos en estos temas de cuando aparece la frustración, el cansancio, la presión. em, ¿Qué, cómo controlarlo y qué herramientas también nos puedes entregar para poder manejar este tipo de cosas cuando ya estamos en un entrenamiento o previo a una competencia o una carrera? Listo, perfecto. Punto muy importante. Los Ujú. pensamientos, las creencias, la información que nosotros tenemos en nuestro cerebro y la forma como nosotros empezamos a ver el proceso, porque hay muchas personas que solamente se quedan pensando todo el tiempo en la carrera es la única que importa, la única que importa, y todo el tiempo estamos como con ansiedad, como pensando única y exclusivamente en la carrera, y estamos perdiendo de base lo que estamos viviendo en este momento, que es el propio proceso, que en muchas ocasiones es el que va construyendo las adaptaciones, no solamente mentales, sino también fisiológicas para el momento de la carrera. Entonces, yo siempre recomiendo, y es que empiecen a trabajar las estrategias mentales desde que empieza nuestra pretemporada, o sea, desde que estamos, por ejemplo, si uno es un deportista, digamos que entiende de macrociclos, de microciclos, de que me oriento desde el principio del año hasta el final del año y sé toda mi temporada, cómo funciona, o si soy una persona que quiero que esto se mantenga en el tiempo. Desde que nosotros empezamos, estamos activando nuestras estrategias mentales, y por eso es muy importante. Esto no solamente es la última semana antes de la carrera y me acordé entonces de cuáles son mis estrategias mentales el día antes y las voy a poner en práctica. No, aquí la parte mental funciona tanto como la parte fisiológica, porque la gran mayoría de las veces
es muy importante naturalizar nuestras propias estrategias mentales y eso nos ayuda a que cuando ya estemos necesitándolas en un fondo o en un partido o en una carrera o en un momento en el que de verdad el cerebro ya está frente a una situación que me está exigiendo mentalmente, yo ya tenga mucho más automatizadas estas estrategias. Aquí voy a ir con unas muy, muy, muy importantes que tiene que ver primero los aspectos de los pensamientos. Entonces, yo siempre les explico a las personas, nosotros tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos en un día. Ellas suceden, son partes de nosotros. Esto es completamente natural. A nosotros nos han hecho creer que nosotros tenemos que controlar todos nuestros pensamientos y que todos nuestros pensamientos tienen que ser divinos, súper positivos, tienen que ser, pues mejor dicho, siempre tienen que estar maravillosos porque le tenemos miedo incluso a los pensamientos que nos confrontan, a los pensamientos que nos retan, a los pensamientos que, entre comillas, son negativos, que en muchas ocasiones simplemente son actos mentales, son pensamientos y hay que naturalizarlo como tal. Ellos existen, ellos están porque nuestro cerebro tiene una función muy grande para nosotros como seres humanos y es protegernos de cualquier estímulo externo que sea potencialmente peligroso para nosotros. Y aquí lo miro desde la evolución. En hace muchos, muchos, muchos años, nuestros antepasados pues tenían unas condiciones ambientales, fisiológicas y de mucha movilización en los que los estímulos externos eran muy fuertes para poder llevar a que de verdad tuvieran unas condiciones de que sean potencialmente peligrosos para la vida. Pero nosotros hemos ido evolucionando ciertas cosas en las que, por ejemplo, el que se nos quede el celular en la casa, si vayamos a la tienda de la esquina, eso ya lo percibimos como algo potencialmente peligroso, cosa que nuestro cerebro en este momento todavía no hemos evolucionado tanto a decir, ay, eso no pasa absolutamente nada, solamente cuando nosotros lo terminamos entendiendo, pero lo podemos llegar a representar como algo potencialmente peligroso. Exactamente igual le pasa a muchas personas cuando tienen creencias de que la carrera es terrible, es lo peor, o el torneo o el partido que vamos a tener es lo peor, es terrible, y lo magnificamos, lo catastrofizamos, lo volvemos muy, muy grande. Ahí la interpretación, y aquí va mi primera estrategia, tiene que ver con revisen cuál es la interpretación que ustedes le están dando a esa carrera, a ese partido, a ese momento, a esa situación. Si nosotros lo identificamos como algo que es potencialmente peligroso, que lo vemos gigante, que lo vemos como que nuestras capacidades no vamos a poder, esto es muy, muy, muy difícil, muy, muy, muy complejo, mi cerebro inmediatamente está diciendo, pucha, me tengo que activar porque hay algo que es potencialmente peligroso aquí, no sé cómo responder. Entonces lo primero que hace es activa todo nuestro sistema de alarma y responde de unas formas en que no necesitamos para una carrera, para un torneo o para un momento muy importante, y es tensionarnos, es solamente estar pensando y mirando cómo responder a esto que es muy, muy, muy peligroso, separa nuestra digestión desde todos nuestros sistemas biológicos. Estamos únicamente, exclusivamente en predisposición para el incendio que puede existir y necesitamos desmovilizarlo hacia otra parte completamente diferente, es verlo como un reto, verlo como, yo le digo, como activar el cerebro de investigadores. Pues pucha, he venido entrenando, he venido trabajándole a esto, he venido construyendo capacidades, he venido desarrollando todo esto que es, por ejemplo, el proceso, el por qué entrené, cómo lo he venido haciendo. Aquí es cuando yo pongo en práctica absolutamente todas mis destrezas fisiológicas para que junto con mi forma mental yo pueda movilizarme a algo que por lo cual voy a poner digamos que en funcionamiento todo lo que yo ya he venido haciendo desde mi parte de entrenamiento. Entonces, cuando yo veo, y esto yo lo hago muchísimo en mí misma, es cuando veo una carrera como un reto, es como, wow, ¿cómo irá a responder el cuerpo frente a estos kilómetros que tengo por delante? Como, por ejemplo, este domingo voy a correr la media maratón de Bogotá, le estoy viendo la carrera como 21
kilómetros, vamos a ver todo el entrenamiento que llevo desde muy buenas semanas entrenándole única y exclusivamente para esa carrera, cómo va a responder, cómo voy a poner mi cerebro, mi cuerpo, todo, absolutamente todo lo que estoy teniendo en este momento en práctica para este momento en particular. Entonces, estrategia muy importante, interpretación, pregúntense cómo estoy percibiendo yo esta situación, este entrenamiento, cuando sea un entrenamiento retador, una carrera, un partido, un torneo de pronto específicamente. Esa es una. La otra, cuando ya estamos frente a algo que nos está retando, nos está exigiendo, que le estamos llevando a un límite al cuerpo, yo tengo dos estrategias muy puntuales. La primera tiene que ver con si mi cerebro, mi cuerpo y yo misma me voy dando cuenta que yo estoy intentando empujar un límite, por ejemplo, estoy queriendo hacer un récord personal, estoy queriendo ir a un nivel diferente en el que normalmente ya tengo de pronto un tiempo X, eso es movilizar un límite en nosotros. Entonces yo lo que hago es como si yo estuviera moviendo un umbral, moviendo mi umbral fisiológico, moviendo mi umbral fisiológico, empujando, empujando, empujando. ¿Por qué siento físicamente que lo estoy movilizando? Porque muy seguramente lo estoy sintiendo retador, que para algunas personas lo podría ver como algo que está siendo difícil. A mí la palabra difícil no la uso normalmente, pero es como cuando yo estoy moviendo un umbral, yo sé cómo se siente eso, uno sabe en sensaciones que cuesta bastante. Yo movilizo mi umbral, porque si no estuviera movilizando mi umbral, sería mi zona de confort y estaría en unas sensaciones muchísimo más tranquilas de cosas como que si voy corriendo, o si voy montando bicicleta o si voy nadando, pues lo voy sintiendo mucho más fresco, mucho más tranquilo. Pero si yo sé que yo me estoy llevando a más, yo estoy moviendo mi umbral y eso, así el cuerpo está respondiendo, mi cerebro me está diciendo, está duro, está difícil, está complejo. Es normal que mi cerebro responda de esas formas. Ahora yo confronto mi cerebro. Yo no le creo al 1000% a mi cerebro porque él está cumpliendo su función de si hay algo que se sale de mi zona de confort, pues obviamente le está diciendo, oiga, cuidado porque esto pues no está tan chévere. Y es que a mi cerebro y a mi cuerpo no le gusta gastar energía. Entonces, ¿qué hace? Que me mande información, que me mande ciertos pensamientos para que yo le baje, para que esté más tranquila, para que vaya más despacio. Si yo estoy conectada con un objetivo, eso no me sirve en este momento. Entonces, mi primer pregunta que yo me hago es, ¿quién me dijo que yo no puedo? Simplemente es mi cerebro que me está diciendo eso. Entonces, mi primer forma es hacer algo que se llama metacognición, es observar el pensamiento. ¿Cómo observo mi pensamiento? Es diciéndolo, nombrándolo, expresándolo. Mi cerebro me está diciendo que yo no puedo, pero yo inmediatamente lo confronto y le digo, ¿así? ¿Cómo así? ¿Y tú por qué estás decidiendo de mí? ¿Por qué estás tomando decisiones por mí? Perfecto, si esto yo voy frente a un objetivo y para mí lo que me sirve frente a ese objetivo es impulsarme, mantenerme, es darle más duro, es mantenerme en el pace o en lo que quiera que sea que me esté manteniendo en el momento enfocada con mi objetivo en particular. Yo tomo decisiones de no mantener, de no seguir esa respuesta que me está dando el cerebro en ese momento y tomo decisiones. Decido que voy a cambiar este pensamiento en este momento. Si mi decisión es que este no va alineado con mi objetivo. Entonces yo cambio inmediatamente y activo estrategias como las anclas, que son palabras que yo he venido entrenando en mis diferentes entrenamientos, valga la redundancia, son palabras que me dan empuje, me dan energía, me anclan, me llevan muchísimo más, me dan mucha, mucha, mucha fuerza a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Y eso amplía algo que se llama la resistencia mental. Entre más yo amplío mi resistencia mental, más me puedo sostener en el tiempo a unos niveles muy, muy altos de exigencia física. Entonces ahí les dejo tres estrategias. Una tiene que ver con la interpretación que nosotros tenemos
2, tiene que ver con confrontar el pensamiento, no creerle al 1000% a nuestro cerebro. Y 3, tiene que ver con mantenerme con el objetivo en mente en ese mismo instante activar la ancla. Una de las anclas yo la construí, esto es, todos podemos tener diferentes anclas. Una de mis anclas se llama song, que es como si fuera canción en inglés, pero es porque ella es un acrónimo, entonces S tiene un significado, O tiene un significado, N tiene un significado y G tiene un significado. Cada una de estos significados impactan significativamente en que cada vez que yo voy diciendo y yo activo mi ancla es son, me voy acordando inmediatamente de S que hago, O que hago, N que hago, G que hago, y ellas me impulsan un montón a mantenerme, y siempre que la voy diciendo la repito, me da energía, me da técnica, me da mantenerme, me da, entonces cada una de ellas me enfoca en el objetivo en particular por el cual yo estoy haciendo lo que estoy haciendo en ese mismo momento. Y la otra, que a veces depende del momento en el que esté, porque yo tengo diferentes estrategias, como se dan cuenta que yo voy cogiendo dependiendo del momento, me sirve mucho contar. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy distrayendo el cerebro. La distracción del cerebro es súper fundamental en ese aspecto. Y cuando voy contando, voy cambiando completamente el foco al que le presto atención. Ya no le estoy poniendo tanto atención a mi cuerpo, sino que lo estoy sacando en algo completamente diferente. Activo unas zonas del cerebro y desactivo otro. Así que ahí les dejo algunas estrategias de eso. Bueno, Olga, y veo que estás muy juiciosa leyendo los comentarios de nuestras personas porque has ido contestando como muy juiciosamente las inquietudes que tienen de cómo cambiar el mindset en medio de la carrera, las estrategias mentales que nos acabas de entregar. Olga nos va a dejar ese material para nosotros hacerles un envío después junto a la grabación de este webinar. Pero quería preguntarte, porque por ahí hay una que de pronto se nos escapa y es previo a la carrera, cuando la ansiedad ataca. Ahorita de pronto tú estás en eso porque ya nos contaste que vas a correr la media maratón, seguramente hay Sí. muchos aquí conectados que también, previo a la carrera, eh, un ejemplo, ¿no? O sea, hay un momento de hacer un ejercicio de, no sé, respiración consciente. ¿Cómo puedes eh, atajar, ¿no? Que la mente no se te vaya, que la ansiedad no se salga de control, que la frustración porque no hubo progreso quizá en los últimos días de entrenamiento no sea la que te permee? Danos como un Perfecto. ejemplo ahí Sí, esa me de encanta. realidad. Esa me encanta porque obviamente si alguien va a correr la media maratón este fin de semana o si están previos a una carrera específicamente o a un torneo o a algo muy importante y significativo, les puede llegar justo en este momento. Punto número 1. Este es como de los más importantes. Dejen ser las emociones. A nosotros nos han hecho tenerle mucho miedo a nuestras emociones y lastimosamente ellas no tienen la culpa porque ellas son respuestas frente a las interpretaciones que nosotros tenemos de las situaciones y son respuestas de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra cotidianidad. Entonces nos han hecho creer que tenemos que tener unas emociones y a estas las tenemos que perseguir y tienen que ser y entonces siempre tenemos que estar felices, chéveres, en flow, fluyendo todo divino, espectacular, divino, y esto como que las tenemos allá como las super wow, y esto sí. Y tenemos las del otro lado, a las que pobrecitas no tienen la culpa de existir en nuestra vida y ellas también funcionan de una forma muy espectacular y por algo existen en nuestra vida, que son más el miedo, la ansiedad, la angustia, la preocupación, como muchas de estas otras emociones que nos las han hecho creer que, juepucha, esto allá no podemos acercarnos. Y primero, dejen ser las emociones. Ellas tienen un proceso, una curva. Ellas funcionan
como formas súper adaptativas frente a lo que nosotros estamos pensando y cómo interpretamos las situaciones. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Hay muchas personas que bloquean las emociones. Entonces empiezan a sentir un poquito de ansiedad, comen, empiezan a sentir otro poquito de miedo y entonces se ponen a ver alguna cosa en redes y entonces para cortarlo y empieza a funcionar y a funcionar y a funcionar de unas formas en las que estamos cortando todo el tiempo las emociones. Punto número uno, entonces naturalicen las emociones, ellas son, no les tengan miedo, vívanlas, déjenlas ser, déjenlas que se movilicen. Cuando nosotros aprendemos a interpretar muy bien las situaciones, empezamos a tener emociones muy alineadas con el proceso en el que nos encontramos. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Llevamos un tiempo muy probablemente preparando, entrenando, trabajándole a un objetivo en particular. Y todo el tiempo, incluso nos la hemos pasado en esta temporada o en este proceso pensando, por ejemplo, en los días previos a la carrera. Voy a poner un ejemplo. En estos días, esta semana, previos a la media maratón de Bogotá, muchas personas llevan meses esperando esta semana y esperando estos últimos días antes, incluyendo también la carrera. Y llega a estos días y están angustiados porque se sienten emocionados, porque están felices, porque pucha, ya casi va a llegar y esto cómo ir a hacer. Entonces se preocupan más por lo que están sintiendo, quieren quitarlo, quieren disminuirlo, quieren controlarlo y no viven este momento. Así que vivan lo que están sintiendo en este momento porque es parte de ese proceso como tal. Eso nos ayuda muchísimo a bajarle más a la ansiedad, que tiene mucho que ver con esta anticipación, con esta incertidumbre, con este qué irá a pasar, cómo va a pasar, quiero controlarlo absolutamente todo porque no sé cómo va a suceder y me angustia el sentirlo y movilicen más bien el momento en el que se están encontrando, que si están yendo a la feria, vivan la expo, vivan la feria, vivan esos días antes, sientan, anclen a lo que están viviendo justo en este mismo momento. Esa ayuda bastante. La otra, movilicen todos sus posibles controlables, hagan una lista, qué sí puedo controlar o revisen ustedes qué sí puedo controlar y qué no puedo controlar. Hay mucha gente que se desespera, se angustia y se frustra porque ¿y qué ir a hacer? ¿Qué, ¿Cuál es el clima que va a hacer? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué, ¿Cuál será el resultado que va a tener? ¿Cuál es el número? ¿Qué, ¿Será que sí voy a poder? ¿Será que no voy a poder? Todas esas cosas que no tenemos esa forma, cómo controlarlo, revisen lo que sí pueden controlar en este momento. Entonces, cosas como que sí pueden controlar. Ya revisé mi alimentación, ya tengo listo lo que voy a comer para ese día, ya sé con qué tenis voy a correr o ya sé con qué cosas voy a competir o cómo voy a hacer el torneo, cuál es mi indumentaria, que sí tengo en ese momento el control frente a qué tengo que hacer en este momento. A mí me sirve mucho, por ejemplo, para quitarle fuerza cognitiva o desgaste cognitivo, hacer una lista de las diferentes cosas que necesito para, por ejemplo, es una carrera de triatlón, natación, bicicleta y running, de cada una de las cosas que necesito y cómo las voy a ir organizando. Eso quita estrés y eso quita algo que se llama el desgaste o digamos que el fuerza cognitiva y a lo que me voy a estar enfocando es a lo que voy a ir viviendo en cada momento. Tercero, que les puede funcionar muchísimo para días previos a una carrera o a una competencia o a un torneo. Hagan visualización. La visualización nos ayuda mucho a ir teniendo en cuenta los diferentes retos, las diferentes cosas que podemos ir necesitando en el momento en el que estemos compitiendo. Entonces, la visualización es una de las mejores estrategias que tenemos para previos a la carrera. Y la tercera, en la noche anterior, a mí, por ejemplo, me sirvió como parte de mi protocolo de estrategias mentales, es hacer un baño con agua caliente. Yo me baño con agua caliente, bajo un poquito la activación del sistema nervioso simpático, activo mi sistema nervioso parasimpático. Si hay personas que les sirve como oler cositas ricas, eso ayuda también muchísimo a bajar. Prepararnos, dejar todo organizado, si se puede desde el día
2 días antes o el día antes, dejarlo todo organizado. Hay muchas personas que se angustian, ¿será que sí me voy a levantar? ¿Será que me voy a levantar tarde? Pongan varias alarmas en el reloj, en el celular, pongan varias alarmas o díganle a otras personas que los llamen. Eso también ayuda a disminuir esta sensación de que angustia. Y la última es cuando el cerebro empieza a preguntarles, a decirles cosas como, ¿será que sí va a pasar? ¿Será que no va a pasar? ¿Será que sí voy a poder? ¿Será que si entrené lo suficiente? Primero, lo que ya fue, ya fue. Confíen en lo que hicieron. Ya no podemos ir sobre la evaluación en retrospectiva porque esa es de las mejores formas para uno generar culpa. Así que hagan evaluaciones no en retrospectiva, sino en tiempos con cómo fueron yendo, en cómo de verdad iba pasando la situación de la vida con los recursos que ustedes iban teniendo. Y la otra es, si les empieza a llegar muchos pensamientos de ¿será que sí? ¿Será que no? Abran su cerebro de investigador y pregúntense en este momento, ¿puedo resolverlo o no puedo resolverlo? Si todavía eso no ha sucedido, perfecto. Cuando ya suceda, nos daremos cuenta. Vamos a construirlo y está en mis manos tratar de hacer todo lo mejor que puedo con cada una de las variables, como van a ir pasando durante el proceso de carrera. Y eso les ayuda un montón a responsabilizarse por cada paso o cada pensamiento o cada momento que están en carrera, en torneo o en una competencia en particular. Así que ahí les dejo algunas estrategias para los momentos previos al manejo de la ansiedad. Bueno, creo que ahí contestaste la pregunta de Alexandra Pardo, que hablaba un poco de la noche anterior y sus pensamientos, cómo influye eso. Virginia Cita nos compartió un ejemplo de su palabra también ancla, que es PM, propósito y control, ahí que estaban pidiendo ejemplos. Y Raquel Díaz también nos comparte que lo más difícil fue una batalla mental hacia la final de una media maratón, y la mente, con el control de la mente, fue lo que la ayudó a salir. Entonces, si quieres, hay un comentario que dejamos y que no hemos abordado y es una recomendación de libro para el entrenamiento mental. Si quieres, no me la dejes olvidar y la damos hacia el final. Son las Listo. 7:07 y me gustaría que ya que vamos así en la noche anterior de la carrera, ya abordamos lo que pasa en la carrera, entonces irnos hacia el momento en el que termina la carrera. Y ahí había varias preguntas de cómo mantenerme y cómo hacer sostenible como la práctica y el entrenamiento de mi mente y de mi cuerpo cuando no tengo la carrera en 15 días o en 20 días, ¿no? ¿Cómo me mantengo a lo largo? ¿Cómo hay que soltar un poquito, pero cómo vuelvo a entrar como en esa atracción de que esto se convierta como en un hábito y que me lo disfrute y no solo que sea la presión de la competencia o del partido o del campeonato que ya pasó? Perfecto. Hay un aspecto que con el tiempo yo lo he venido movilizando bastante, lo he estudiado muchísimo también y lo he trabajado muchísimo con la experiencia con las personas a las que yo acompaño y tiene que ver con la responsabilidad propia de nuestra propia energía y de nuestro propio movimiento de nuestra vida, de nuestro ser. Cuando la sociedad nos empieza a impulsar a decirnos, es que hay que moverse, es que es obligatorio moverse, y uno ya se empieza a dar cuenta que mucha gente empieza como, hay que hacer ejercicio, hay que hacer una cosa, y las recomendaciones y esto, y uno todavía no se ha adherido mucho porque lo ve como algo difícil, porque esto es muy complejo, porque tiene que tener ciertas condiciones, y uno se mete un montón de condiciones. Yo les aconsejo que hagan una lista, si les cuesta muchísimo, que hagan una lista de cuáles son las condiciones que su cerebro o que uno mismo se ha puesto supuestamente para mantenerse en el tiempo que tiene que pasar, cómo tienen que ser estas condiciones, se van a dar cuenta de un montón de cosas que nosotros nos decimos que son puras excusas y son un montón de vainas que uno ha construido con el tiempo que terminan siendo impactantes y que uno dice,
wow, ¿en qué momento yo me he creído esto para uno hacer algo por uno mismo? Así que la responsabilidad propia, y esto aquí quiero que se les quede muy, muy claro, no es por absolutamente nadie más. No es porque hay, entonces el doctor me dijo que tengo que hacerlo, entonces me toca, me toca, me toca y me toca. Esto es por cada uno de nosotros. Aquí parte la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, aquí es cuando empezamos, esta es la primera estrategia, es mi propia responsabilidad, la de absolutamente nadie más. Cuando yo aprendí a gestionar mi compromiso con esto está en mis manos, es por mí, por absolutamente nadie más. Y cuando yo aprendí a darme cuenta, a ser muy consciente de que cuando yo aprendo a movilizar mi energía, también me estoy responsabilizando de la calidad de energía que le estoy dando a las personas a las que yo acompaño, a mi esposo, a mi perrita, todas las otras personas que se mueven alrededor mío. Yo soy quien impacto significativamente con la energía que voy a estarle aportando a las otras personas. Así que también impacta la cantidad y la calidad de energía que yo tengo hacia los demás y conmigo misma también. Entonces, ¿eso qué hace? Que, por ejemplo, yo ame entrenar. Así yo no tenga carreras en el año, no importa. Yo cumplo con mi entrenamiento, yo cumplo con movilizarme, yo cumplo con tratar de gestionar mi energía diaria de la mejor forma posible, porque eso sé que va a estar en repercusión con mi vida, conmigo misma, con cómo me siento y también en el impacto que tengo a las otras personas. Así que aquí les voy a dar unas estrategias que voy a volver a compartirles pantalla, que les quiero dejar unas últimas estrategias con respecto a esto específicamente. Aquí vamos con respecto a la construcción de la consistencia. Aquí vamos con respecto a la construcción de nuestros propios hábitos. Ay, espérense. Intento volver a compartirles pantalla aquí. Nos han hecho creer que el mantenernos en el tiempo es a punta de fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad, incluso en muchas ocasiones, ni siquiera tiene nada que ver con eso. ¿Qué sí va a impactar significativamente? Es cómo yo gestiono, diseño y movilizo las diferentes variables que yo puedo tener en mi cotidianidad, en mi día, mi trabajo, mis responsabilidades, si tengo hijos, si tengo esposos, si tengo papás, si tengo hermanos, con quien quiera que sea mi cotidianidad, mis horarios laborales. Esto es de diseño, de movilizar, de gestionar, pero también de ser muy realistas de qué es con lo que yo puedo cumplir conmigo mismo, con mis áreas de ajuste, con mi vida en particular, como yo sí puedo sostenerme en el tiempo. Y me acuerdo mucho que cuando estaba hablando con Ana María le ponía el ejemplo de las dietas. Hay personas, por ejemplo, que se ponen a hacer dietas y entonces estiran un montón, absolutamente esto es lo más difícil y tengo que hacer un montón de sacrificio para poder llegar al peso o mínimamente bajar alguito con esto y entonces hago unos cambios gigantes y me sacrifico y sacrifico y sacrifico un montón de cosas, pero si uno va y mira, esto no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, hay que devolvernos y empezar a preguntar qué sí es sostenible en el tiempo, que así sea menos, va a ser significativo porque si tú lo mantienes más, vas a ser más consistente, vas a construir mucho más en el tiempo y va a demandar en muchas ocasiones menos recursos que van a terminar gestionándose de una mejor forma a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que hace algunos años cuando yo trabajaba yo he trabajado por muchos años en hospitales, ¿qué terminaba pasando? Que cuando yo empecé a hacer triatlón, yo tuve que sentarme muy honestamente junto con mi entrenador y yo decía poner las cartas sobre la mesa y es, con mi trabajo, qué tiempo y con mi vida, qué tiempo tengo para poder hacer triatlón, para poder entrenar.
que tengo 1 hora al día. Perfecto. ¿Qué logramos con eso? ¿Qué carreras se pueden hacer con el hecho de que yo pueda entrenar 1 hora al día? No puedo sacar de otras partes, no puedo sacar 6 horas al día para poder hacer tal carrera. Perfecto, entonces ajusto mis expectativas, ajusto todo lo que me estoy diciendo de las creencias de lo que se supone que tiene que ser, y más bien lo que hago es que soy muy realista y esto sí lo puedo mantener en el tiempo. Entonces los hábitos los diseñamos y es muy importante aprender a entender cuáles son esos factores que nos pueden ayudar significativamente a potenciarlos. Primero, hay algo que se llama la fricción límbica. La fricción límbica funciona, se vive, ustedes lo pueden sentir todos los días, es esta pereza, esta resistencia, esto que mi cerebro me dice y uno lo siente por allá en el cuerpo también, es como, no, no puede ser, tengo mucha pereza, no me quiero parar, no me quiero levantar o no quiero hacer, y es cuando empezamos a procrastinar o a dejar las cosas. Eso es porque nuestro cerebro impacta significativamente frente a algo que nosotros lo estamos viendo como algo gigante, como algo potencialmente difícil, fuerte y exageradamente grande para nosotros. Si arrancamos desde lo más pequeño, si organizamos, si ponemos diferentes variables que promuevan que yo haga las cosas, va a ser muchísimo más fácil para mi cerebro y va a disminuir la resistencia. Entonces, ¿qué es importante? Dejar la ropa lista, tener un horario fijo, comprometerse, por ejemplo, a muchas personas les gusta, les sirve comprometerse con otra persona. Ah, mañana vamos a tal hora, listo. Ahí me empujo y empiezo a hacerlo, y eso se mantiene y vamos construyendo nuestros propios hábitos. Anclar el entrenamiento a un hábito que ya existe. Empiecen, si son personas que les cuesta empezar algo en particular, empiecen a ponerlo en algo que sea mucho más fácil, mucho más sencillo, que si ya caminan 5 minutos, caminen 6 por 2 semanas, después caminan 6 y medio, después caminan 7. Eso les ayuda a ir agrandando su arsenal de respuestas. Y la última es redefinir el descanso. Nos han hecho creer que nos tenemos que ganar el descanso y entonces entre más nos desgastamos, más se supone que tenemos que descansar. No, el descanso es parte de nuestro entrenamiento, es un conjunto de todo lo que implica el responsabilizarnos por nosotros, por nuestra propia energía, así como la nutrición, así como el entrenamiento, así como mi trabajo, así como mi responsabilidad como esposa, como mamá, como hija, como absolutamente todo. Hace parte de nuestro funcionar, de nuestro recargar nuestra propia pila y nuestro propio cuerpo y nuestro propio funcionamiento como tal. Y se me olvidó algo más de las preguntas que me hiciste, Ana María. ¿Me las recuerdas para ver si hay algo más que pueda explicar? Yo creo que podemos sumarle acá de pronto una recomendación de libros, porque si preguntaban sobre pues libros que me ayuden como a saber cómo entrenar mi mente o a trabajar mi fuerza mental, que definitivamente creo que ahí está como reunido el mayor reto de muchos. No sé si ahí le Listo. sumamos a esas tres que acabas de entregar, sumémosle quizá un par de libros o autores que nos puedas recomendar para los Mm, curiosos y para los que quieren saber más del tema, ir a mm. buscar. Les puedo hacer una lista que así como les mandan en las diapositivas, les puedo hacer una lista de todos los libros que pueden ayudarles. Ahorita yo soy muy mala para los nombres de autores y todo esto. Hay uno que sí o sí les recomiendo para que empiecen a estudiar todo lo que tiene que ver con el mindset, y en ese se va a desplegar muchos de los factores de lo que les he ido hablando, y tiene que ver con, digamos, como la Biblia del mindset, que es la palabra, el nombre del libro es Mindset, que es el libro de Carol Dweck, que ella explica ahí absolutamente todas las variables, todo lo que funciona y lo que significa del mindset, pero también
en ese libro va dando muchas pautas desde empresarios, desde deportistas, cómo responden, cómo funcionan, cómo es el significado que tiene que ver con todo este punto en particular. Hay otro que les puede ayudar bastante, que ahorita se me viene ahí como a la cabeza, tiene que ver con esto uno lo puede ver por todos los lados, pero el Ikigai ayuda bastante también a uno encontrar ese propósito, a de dónde arrancar desde aquí, pero también hay un libro en particular que es súper cortico, que su nombre literalmente es Ikigai, que ayuda muchísimo a que nosotros lo anclemos a la cotidianidad, al día a día, a cómo desde nosotros como deportistas o personas que funcionamos en la cotidianidad con muchas áreas de la vida, podemos llevarnos a bajar esto a el deporte en particular. Ok. Pero ahorita se me olvida, pero les prometo que hago una Bueno, lista de mis mejores 10 libros para mandarles, porque me encanta leer, pero de verdad que los nombres, no, soy mala para los nombres. bueno, listo. Em, em, entonces, son las 7:20 de la noche. Acá se nos ha pasado 1 hora y 20 Wow. conversando por las manitos. Otra vez díganos si lo disfrutaron, si les gustó, que valga también la parte de la recomendación de libros para contarle a todos nuestros egresados que permanecen hasta el momento. Y es que Olga es profesora de un curso que se llama Mindset Deportivo. Entonces, si quieren profundizar también con ella, los invitamos a que revisen la oferta de educación continua para que puedan ahí sí profundizar en muchos temas y en muchos módulos de los que pues Olga ha trabajado y que tiene ahí el curso. Entonces, invitadísimos. Sí, y También, si si quieres, puedo hacer ahí una cuñita de lo que vemos en el curso. sí, claro. Bueno, nosotros, yo lo divido en dos cosas para que ustedes más o menos entiendan cómo se funciona nuestro curso. Lo divido en dos específicamente, lo que nos mueve y cómo nos mueve. Y yo lo baso mucho desde psicología clínica de la salud y el deporte y el mindset y trabajamos mucho lo que tiene que ver con compromiso. Les explico muy a fondo todo lo que tiene que ver con motivación, los valores deportivos, los valores personales. Ellos nos mueven y nos ayudan a tomar decisiones espectaculares, cómo gestionar las expectativas, cómo estructurar objetivos en particular. Eso lo trabajamos desde lo que nos mueve y cómo nos mueve les enseño mucho a todo lo que tiene que ver con regulación emocional, nuestros autoesquemas, por ejemplo, la autoeficacia, cómo nuestra autoeficacia nos puede ayudar un montón, que la percepción que nosotros tenemos de nuestros propios recursos y cómo trabajar la ansiedad y la tolerancia a la frustración. Así que son dos grandes áreas que vamos a estar trabajando en ese curso que empieza la próxima semana. Olga, gracias. Bueno, también estamos pasando por el chat una encuesta de satisfacción que nos ayuda a saber si estos temas pegan o no, si les agregan valor, cómo encontraron el evento. Entonces les invitamos por favor a que nos contesten y para ya darle el cierre que merece y dejar esto en un punto muy alto como nos mantuviste en esta hora larguita. Quisiera recordarte que estamos acá reunidos, algunos que no hemos empezado a hacer deporte, otros que ya vamos entrenando como a nuestro ritmo, otros que a veces sí, otros que a veces no, y teníamos un grupo también grande de deportistas, ¿no? Que ya están Sí. en un punto y que seguramente van a correr la media maratón. Quisiera como llevarte a que nos compartieras algo que le compartes a los deportistas que tú acompañas, una frase, algo así súper inspirador y motivacional para que nos llevemos eso como muy grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y sea quizá no una palabra ancla, pero sí una frase ancla que nos Sí. quede para ya cerrar esta charla. Bueno, les voy a compartir dos que me parece, a mí me sirve muchísimo y me mantiene en el tiempo. La primera es constantemente hacerme la pregunta, ¿qué es lo mejor que puedo estar haciendo por mí en este mismo momento? Esto uno lo puede hacer para los entrenamientos, para mi cotidianidad, para mi momento de carrera, pero para los momentos de carrera específicamente,
cuando las situaciones se están poniendo retadoras, cuando uno lo está viendo difícil, cuando esto está muy complejo, o cuando uno está incluso en esos últimos kilómetros que ya el desgaste cognitivo, físico, está bien, bien alto. Mi pregunta siempre es, en el momento de la carrera, en el momento de que pase ya el arco de la meta, cómo me quiero sentir y cómo en este momento, qué tengo que hacer yo en este momento para que cuando yo pase ese arco de llegada y yo me pregunte, traté de hacer todo lo mejor que pude con lo que tenía, yo diga, sí, lo hice absolutamente todo. Y yo lo digo mucho y es que no quede ni las dudas. O sea, como que yo le preste tanta atención a lo que esté haciendo ahora, tomando las decisiones como las esté tomando con la información, con los recursos, con lo que esté sucediendo en este momento, que después, ya al terminar mi carrera, si yo me pregunto, traté de hacer lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento, yo diga sí, sí, sí y sí, y eso a mí, eso es lo que más me ha servido para darlo absolutamente todo en mí en cada carrera, en cada segundo, en cada momento y con la posición, con el tiempo, con lo que quiera que sea que termine, la satisfacción con la que uno queda es espectacular. Entonces, esa es la primera herramienta que a mí me parece que mueve muchísimo cada momento en el que yo me encuentro. Y la otra tiene que ver más como para mi cotidianidad, para mis día a día, es preguntarme quién quiero ser o en particular con un valor específicamente cuando yo esté con cosas como, ¿será que hago esto o hago lo otro? Y a muchas personas con las que acompaño cuando están acostados en la cama a las 5 de la mañana que van a ir a entrenar y les da mucha pereza, preguntarse qué decisión tomaría Pepito que sí va y entrena. ¿Qué decisión tomaría yo desde el compromiso? ¿Qué decisión tomaría Pepita responsable? ¿Qué decisión tomaría? O sea, siempre hacerse unas preguntas en ese mismo momento cuando mi fricción límbica, cuando mi resistencia está ahí como queriéndome decir, quédate aquí, no hagas esto, no hagas lo otro, pregúntense ustedes mismos cómo actuaría Olga responsable, cómo actuaría Olga desde el compromiso, cómo actuaría Olga desde este punto. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo para uno llevarse a actuar frente a lo que uno sabe y que uno quiere que debe hacer o que quisiera hacer y que en muchas ocasiones la pereza o las excusas son las que nos terminan movilizando o las emociones son las que nos terminan movilizando. Y la última es, dense cuenta que cuando uno mueve su cuerpo por uno mismo, uno de verdad está impactando significativamente a los demás. Así que dar ejemplos a los otros, uno a veces se olvida de uno mismo y uno dice, ay, no es que por mi hijo, por no sé qué, por muchas otras cosas no lo termino haciendo, es que la vida no me da. Sí puede dar y van a dar 1000 veces mejor cuando uno prioriza su enfoque, su energía y sus propias cosas y da ejemplo a los demás, porque así cuando yo estoy dando lo mejor para mí, le estoy dando lo mejor a las personas con las que yo estoy alrededor. Así que ahí les dejo esas tres cosas. Wow, oiga, de verdad que muchas gracias, de mucho provecho. Creo que lo mejor que hicimos los que estuvimos conectados en este tiempo fue por nosotros mismos, fue regalarnos esta hora y 20, ¿no? Para encontrar herramientas, para llenar o reafirmar lo que ya sabíamos y para poder también encontrar inspiración en cosas que quizá no hacemos. Aún continuamos 80 personas conectadas, están dando las gracias, que fue maravilloso, dice Raquel, muy interesante. Les quiero pedir un favor, es ayúdennos a responder la encuesta de satisfacción. De verdad que es un par de segundos que nos permite también nosotros ver hacia dónde nos movilizamos para crear experiencias, charlas y encuentros que pues les lleguen a ustedes y les aporte valor.
La gente se va muy contenta, muchas gracias. Por ahí dijeron que fue muy práctica y muy interesante. Entonces, pues, Olga, de verdad, muchas gracias. Conversar contigo en estos días ha sido maravilloso A ti. y pues esperamos que te vaya súper bien en la media maratón. Para las personas, este Gracias. webinar quedó grabado, entonces lo vamos a compartir a todos los que se inscribieron y vamos a compartir las herramientas que Olga en infinita generosidad comparte con nosotros, sumándole la lista de libros. ¿Listo? Entonces próximamente les van a llegar esos correos, estén pendientes y sigan pendientes de la programación de Alumni Uniandes, donde siempre estamos buscando acompañarlos a lo largo de la vida, entregándoles herramientas de valor para el día a día. Entonces, Olga, gracias. Gracias a Eh, ti. Gracias a ustedes también por haber estado aquí. no, creo que cerramos en un punto muy alto. Ya la gente se empieza a ir. Les quiero dar un minutico más para que mandemos nuevamente la encuesta. Y nada, pues a descansar, porque yo creo que todos estos deportistas están programados para este fin de semana la media maratón. Sí. Entonces, buena noche para todos y fue un privilegio estar en este espacio compartiendo con todos ustedes y sigamos creando comunidad alumni.